perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bien, feliz sábado, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 12. En el libro de San Juan, el capítulo 12. Allí tenemos la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sí. San Juan capítulo 12. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje que a mí me fascina mucho, estos dos versículos que vamos a analizar. Por supuesto no son los únicos dos que vamos a analizar, pero que lleguemos a esta pregunta y a una reflexión final. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús en nuestra vida? A veces complejizamos demasiado nuestro peregrinar, teorizamos mucho la fe y nos olvidamos de lo básico. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús en nuestra vida? El día 10 del mes de Nisan, a pocos días de la Pascua, Jesús había pasado la noche en Betania. Era una ciudad pequeña a 3 kilómetros al este de Jerusalén. La entrada triunfal de Cristo viene luego de ese gran milagro que hizo Jesús de resucitar a Lázaro. Y allí se formó un complot. Querían matar a Cristo por los milagros y las señales que estaba haciendo. Y querían matar a Lázaro por el testimonio que estaba dando, porque muchos fariseos creían a Cristo y muchos del pueblo por el testimonio de Lázaro. Cristo ya sabía que prontamente iba a ser martirizado e iba a ser la última gran entrada a Jerusalén. El camino que unía Betania y Jerusalén era angosto, de piedras, bordeado por olivos, higueras y palmeras, serpenteaba por el monte de los olivos hasta descender al valle de Cedrón y finalmente subir a las murallas doradas de la ciudad santa. Desde la cima del monte se divisaban las torres del templo, los pórticos de mármol blanco y la resplandeciente cúpula dorada que centelleaba bajo el sol del mediodía. Zacarías 9:9 profetizó: el rey justo y salvador, humilde, viene cabalgando sobre un pollino de asna. Era la costumbre entre los reyes de Israel cabalgar en un pollino como símbolo de humildad, algo totalmente opuesto a los conquistadores de la historia, que tenían toda la opulencia, todas las riquezas junto con ellos cuando conquistaban un reino. Al llegar a Betfagé, una ciudad, una aldea situada entre Betania y la cima del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un pollino de asna que nunca hubiese sido cargado. El dueño, movido por el Espíritu Santo, le prestó el animal. Como dije antes, este gesto era profundamente simbólico. Los reyes de Israel eran proclamados montando un animal que simbolizaba paz y humildad, en contraste con los caballos de guerra. A medida que Jesús se acercaba, se iba sumando una multitud y otra multitud lo esperaba en Jerusalén, que comenzaban a clamar, comenzaban a profetizar.
Y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Mateo capítulo 21. Y era un clamor tremendo por el cual salieron los príncipes y los dirigentes, los fariseos, a ver por qué la multitud clamaba de esa manera. Y esta era la primera vez que Cristo iba a manifestar públicamente que Él era ¿qué? Vamos a detectar qué era Cristo para finalmente concluir qué es en nuestra vida. Iba a manifestar públicamente que Cristo era ¿qué? El Mesías. Antes habían intentado que se manifieste. ¿Se acuerdan de María? San Juan capítulo 6, en la boda. Manifiéstate. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ah? ¿Qué tienes tú conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Había un tiempo. Ahora el tiempo ya había llegado. Esta cuestión de los tiempos es tan importante en el ministerio de Jesús, que delimitaba cuándo iba a empezar su ministerio, cuándo iba a culminar su ministerio con la muerte. Y hasta el día de hoy, ¿qué está haciendo Cristo? Delimitado por los tiempos divinos. Hace poco, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 25. Cumplimos el 22 pasado 181 años del cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Tiene que ver con el versículo que vamos a leer, pero no es el tema. Bien, cuando Cristo se subió al pollino, la gente ponía palmas, ponía los mantos, clamaba y clamaba. Encima dice la Escritura, de los niños perfeccionó la alabanza. Los niños fueron tomados por el Espíritu Santo y comenzaron a alabar, a profetizar. La gente comenzó a profetizar. Los discípulos fueron tomados por el Espíritu Santo y todos creyeron: viene el Mesías, viene la liberación política, se terminaron los romanos, ahora viene el reino del Mesías. Lejos de ser eso, cuando Cristo llegó a la cima y vio la ciudad, lloró. Ahí lo tienen el relato. Lean el capítulo completo. Hay partes que me voy a saltear. Jesús lloró. ¿Por qué? Ay, Jerusalén, si supieses el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces los quise cobijar, como una gallina cobija sus polluelos, mas no quisiste? Entonces, hacemos este preámbulo, hermanos, para ver. Jesús una vez le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? A uno de los profetas, a alguno de Elías, a alguno de los grandes. Y Jesús le dijo: ¿quiénes son? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro, tomado por el Espíritu Santo, le dijo, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo. Tomado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién era Cristo para la multitud? ¿Ellos tenían la verdadera noción de quién era Cristo? No. Creían que era el Mesías que venía a traer un reino político religioso a la tierra. ¿Quién era Mesías? ¿Quién era Cristo para la dirigencia de ese tiempo, para los fariseos, para los saduceos? ¿Qué era Cristo? Un falso profeta. Alguien peligroso que había que eliminarlo, y lo terminaron haciendo. Su hora se estaba acercando. Yo me olvidé de abrir la Biblia en San Juan, capítulo 12, el versículo 21 dice: estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogaronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Mas vino Felipe y dijo a Andrés. Entonces es el versículo 23, perdón hermano, el versículo 23 dice: entonces Jesús les respondió diciendo: la hora, otra vez la cuestión del tiempo, la hora viene
en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Dios tiene sus tiempos, suyos para con Él y también para con nosotros. Y a nosotros nos cuesta horrores entender y aceptar los tiempos de Dios. El justo por fe vivirá. Tenemos que esperar. Que Jesús, en vez de decir algo positivo, algo hermoso, vieron cómo están las campañas electorales, las arengas y esas frases que pegan, Jesús le dijo algo completamente distinto. Dice el versículo 24, y voy a unir el versículo 24 con Daniel capítulo 9, versículo 24. Curiosamente 24 también. De lo que yo entiendo hasta acá, los dos versículos más profundos que hay en la Biblia. De estos versículos podemos sacar series y series de temas. Los dos versículos más representativos, más profundos que hay en la Biblia, para mí entender. Jesús dice: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo él queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Escuchen eso, hermanos. Lo hemos leído de pasada muchas veces. No nos hemos sentado a desarmar este versículo. ¿A qué se compara él ahí? Yo tendría que haber traído un granito de trigo. Tenía en la casa. Recién me di cuenta. Corté espiga de trigo, lo traí de un campo y tenía los granitos en la casa. Una cosa chiquitita, como una semilla de lino, de chía, de girasol un poquito más grande. Bien. El Dios que creó el universo se comparó a algo tan chiquitito. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? No debería rehuir de nosotros la arrogancia, la soberbia, el exaltarnos a nosotros mismos, si realmente supiésemos quién es Cristo y qué es Cristo en nuestra vida. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae, fíjense, está hablando en negativo, si no cae a la tierra y muere, ¿qué va a pasar? Se queda solo. Si Cristo no moría, no había justicia para nadie. Todos se perdían, incluso los ángeles. Todo se iba a exterminar y Dios iba a quedar solo. Ahora dice el versículo: mas si muriere, mucho fruto lleva. Mucho fruto lleva. Cristo murió. ¿Le fue fácil? ¿Le fue sencillo a Cristo morir? ¿Qué le costó a Cristo morir? ¿Cuál fue su reacción física ante esa situación? ¿Cómo estaba Jesús en Getsemaní? ¿Estaba bien? ¿Estaba pasando en una reposera viendo videos con el ventilador, tomando algo fresco? ¿Cómo estaba Cristo? Estaba con temor. El peso, la angustia, lo llevó a que le brotara sangre de la frente. Hay una enfermedad, no me acuerdo en este momento, pero que la gente que sufre de un estrés extremo, se le rompen los vasos los capilares y comienza a transpirar con sangre. Cristo estaba en esa manera. No le fue fácil. Pregunto, ¿a nosotros nos es fácil morir al yo? ¿Nos es fácil morir el ego? ¿Nos es fácil pedir perdón? ¿No es fácil reconocer? No. Nuestra carne, totalmente lo contrario. Pero así como a Cristo le fue necesario morir y hallar fruto, así también a nosotros nos es necesario morir al yo si queremos hallar fruto. El evangelio de Cristo es un evangelio de cambio. Es un evangelio de las buenas virtudes, de las dádivas que descienden de lo alto. Si alguien les habla de un evangelio diferente, es anatema. No nos apartemos de la simpleza que es en Jesús.
Y vuelvo a decir esta pregunta: ¿qué es Cristo para nosotros y qué es Cristo en nuestra vida? Al mensaje de la Odisea, Cristo le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta, es que está del lado de adentro o está del lado de afuera. Laodicenses somos todos. Dejemos entrar a Cristo. Bueno, acá tenemos el versículo profundo número 1. Quiero que veamos el versículo profundo número 2. No se me escape un detalle, no lo vamos a buscar. Cuando Cristo dijo: mas si muriere, mucho fruto lleva, eso ustedes lo encuentran en Isaías capítulo 53, el versículo 7, 8 y 9 creo que está ahí. Verá el fruto de su alma y será saciado. Cuando sea la gran cena y la boda del Cordero y Cristo vea el fruto de su obra, de su trabajo, de su plan de salvación, será saciado. ¿Queremos estar allí, hermanos? Isaías, Daniel capítulo, dejamos el dedo en San Juan capítulo 12. Vamos a Daniel, el capítulo 9. La profecía de tiempo determinada para la nación de Israel y que decía la gran noticia de la aparición del Mesías. Se le daba un periodo de 70 semanas de gracia a ese pueblo y venía un tiempo X en que se iba a manifestar el Mesías, en que se lo iba a ungir, se lo iba a bautizar. Eso decía la profecía. Pero yo quiero quedarme con este detalle. Dice el versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo sobre la santa ciudad. La profecía de las 70 semanas. Para acabar la prevaricación, ¿qué va a pasar? Cuando llegue ese tiempo, se va a acabar la prevaricación. Dice, concluir el pecado, exterminar el pecado. Y escuchen esto, y expiar la iniquidad. Ahora, esto es lo que a mí me detiene, me cautiva este versículo. Y para traer la justicia de los siglos. ¿Qué iba a pasar cuando se cumplan esas 70 semanas? La justicia de los siglos. Que iba a pasar un evento que el Mesías debía cumplir y que él iba a traer justicia sobre los injustos. El justo justificando a los pecadores, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo se cumplió esto? Justo se me apagó. Vamos al libro de Mateo. Se me cerró el celular. Bueno, podemos ver varios versículos. Puedo abreviarlo. Lo debo estar pasando por encima de mi dedo y no lo veo. Bueno, ¿se acuerdan, hermanos? En Mateo capítulo 3 creo que está cuando es bautismo. Cuando Jesús va a bautizarse y Juan no lo quería bautizar, quería que Jesús lo bautice a él. Y Juan le impedía. Y Cristo le dijo, si alguien lo encuentra me avisa. Cristo le dijo, deja para que cumplamos toda justicia. ¿Se acuerdan de ese versículo? 3:15, ¿lo puede leer fuerte? Hagámoslo porque conviene cumplir con lo que es. Bien, lo leo para que se escuche en el Facebook. Dice, versículo 15, empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Qué se cumplió cuando Cristo fue bautizado? Comienza el ministerio público de Jesús. Cada paso del ministerio de Cristo era cumplir una profecía. Cada palabra de Cristo era una profecía cumplida. Y uno puede decir, pero teniendo tantas señales, ¿cómo los fariseos y los saduceos no creyeron que Jesús era el Mesías? ¿Por qué?
¿Quieren que vea la característica por qué los fariseos no creyeron? Miren lo que pasó. Vamos a volver a San Juan, el capítulo 12. Cuando acontecen todas estas señales, y vamos a hablar al final, una señal que a mí me encanta, quiero cerrar con esa. Acá hay algo del relato cuando comienzan a profetizar que quiero que analicemos al final. Jesús había dicho, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, mas si muriere, mucho fruto lleva. El versículo 25, palo para nosotros, un buen palo para nosotros, dice, el que ama su vida, ¿cómo dice ahí? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Luego de esas señales que hubo acontecido, dice Juan lo siguiente. El versículo 35 dice, entonces Jesús le dice, aún por poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Jesús estaba con ellos ahí hoy en día, en ese tiempo. Hoy en día, ¿cómo nosotros podemos andar a la luz? Pregunta, ¿cómo sabemos si estamos andando a la luz? Conforme a la palabra de Dios. ¿Otro más? ¿Cómo? Su mandamiento, dice la hermana. Testimonio, ¿qué más? Tiene que ver, lámpara, esa es mi pie, tu palabra, lumbrera mi camino. Primera de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual se viene a contemplar como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si no queremos andar en oscuridad, tenemos que estudiar las profecías. ¿Qué pasó con el antiguo Israel? Con los fariseos y los saduceos. ¿Estudiaban las profecías? No, se habían apartado de la profecía, se habían apartado de los mandamientos y se fueron tras las tradiciones y costumbres de los hombres. Y el mensaje de Cristo fue eclipsado. Dice el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed, no solamente que la tengamos, que creamos, hermano. Esto no es teoría. Creamos, para que seáis hijos de luz. Y aquí vamos a desarmando un poquito, cómo sabemos si Cristo está en nuestra vida o no está. Porque podemos tener la luz, pero no creer. Podemos estar convencidos de la verdad, pero no convertidos de la verdad, a la verdad. Versículo 37. Aquí hay algo interesante que escuché esta semana, lo quiero compartir con ustedes. Pero habiendo hecho esto delante de ellos tantas señales, no creían en él. Los milagros son sinónimos de transformación. Que a una persona Dios le haga un milagro quiere decir que esa persona se transforma. Que a una persona se le echen los demonios quiere decir que esa persona se transforma. Que sea sano. No. Habiendo hecho tantas señales, no creían en él. O sea que creer en la verdad va por otro lado. Presten atención en esto, hermanos. Tenían tantas profecías, la de las 70 semanas que mencioné recién, ese versículo profundo, traer la justicia de los siglos. Ahora la justicia de los siglos hace su ministerio y se reduce a lo más pequeño, a un grano de trigo que cae y muere para traernos justicia, para que yo pueda decir, Señor, he pecado, perdóname, y Cristo te perdona, porque no te podía perdonar si no se entregaba en la cruz. Tantas profecías, hermanos, más de 300 profecías que profetizaban del Mesías. Voy a decirles de una que tiene que ver con otros temas, pero le dejo ahí para que ustedes lo estudien, hermano. Fíjense, esto yo lo leí al pasar, no lo profundicé. El versículo 38. Luego de esa, no pierdan del clima de ese lugar, de Cristo en el pollino, de la gente, de la multitud, de las exclamaciones.
No pierdan el foco de eso. Luego de semejante cosa, estos no creían, o sea que no había forma que crean. No creían. Dice el versículo 38. Presten atención. Para que se cumpliese el dicho del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? ¿A dónde estaba esto en la Biblia? Isaías, capítulo 53, versículo 1. Bien, bien, hermano. Ha superado la prueba. Iglesia promedio, hermano. ¿Qué? ¿En serio? No se puede hacer en iglesia promedio esa prueba. Bueno, dice esa parte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Vieron todos los milagros y no se convirtieron al Señor. Eso estaba anunciando Isaías. Ahora, yo les quiero mostrar una lista que he recogido de las características que tenían los fariseos para llegar a rechazar, a no creer en los milagros, a negar, incluso al resucitado el muerto, lo matemos de nuevo para que no se desparrame la noticia. Si no era que no creían que Jesús lo había resucitado a Lázaro, sí creían, pero no me gusta, no me conviene, me van a quitar mi cargo, mi puesto, mi comodidad. Características de los fariseos: eran hipócritas, eran orgullosos y tenían vanagloria espiritual, eran legalistas al extremo, eran hipócritas con los diezmos y las ofrendas, creían que por hacer solamente eso ya tenían comprado un terreno en el cielo. Ceguera espiritual, amor a los honores y a las apariencias, hipocresía al imponer cargas sobre que ya había 613 mandamientos, con los 10 mandamientos incluidos. Los señores le agregaban más para sentirse más santo todavía. Esa es la forma de llegar a más santificación, agregar reglas. Falsedad y corrupción interior, persecución, perseguían a los profetas y a los justos. También estaban los saduceos, que eran otros incrédulos que utilizaban el racionalismo y el escepticismo y no creían. Entonces todo ese caldo, ese conjunto de cosas llevaron a que ellos rechacen a ese hombre que estaba subido en un pollino de asna. No le creían. Pregunta: ¿yo tengo alguna de esas características? ¿Será que tengo orgullo? ¿Será que tengo una vida fingida? ¿Será que tengo rencores? ¿Será que tengo conflictos con alguien y no quiero disculparme? El orgullo, hermanos. El orgullo es la característica de la Odisea. La soberbia y el orgullo. Yo soy adventista, puedo tener problemas con esas cuestiones. ¿O no? ¿O no? Estos no reconocieron la primera venida de Jesús por esas cuestiones. ¿Nos puede pasar a nosotros para la segunda venida? Lo que los llevó al pueblo antiguo a no recibir a Cristo en su primera venida, puede llevar al pueblo actual a no recibir a Cristo en su segunda venida. Bien, volvamos a San Juan. Dice el versículo 38. Quiero que presten atención a este detalle. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: a quien se ha creído, y a nuestro dicho, y el brazo del Señor, a quien es revelado. El brazo del Señor, ¿qué significará eso? Estudien, busquen. Me gusta dejar cosas ahí inconclusas para que lo busquen. Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, escuchen esto: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan de corazón y no se convierta y yo los sane. ¿A dónde estaba eso? ¿Isaías cuánto? No me lea la referencia, no me haga trampa. ¿A dónde estaba eso? Isaías, bueno, sabemos que es Isaías porque ahí dice, dijo el profeta Isaías.
Isaías capítulo 6. Si no me equivoco, el versículo 9. 10. Bueno, le falló un poco la mira. Bien, con todo esto, decía Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que viendo no vean, su corazón no se convierta y Él los pueda sanar. Versículo 41. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué está diciendo Isaías? Ese hombre que no tenía atractivo, que no tenía ninguna riqueza ni título terrenal, estaba subido sobre un animal indigno, bajito, fierito, y venía con un montón de gente rara, extraña, gritando cosas por una colina. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Ahora, ¿quién era ese? No para solamente para los israelitas. ¿Quién es para nosotros y para toda la humanidad? ¿Quién era ese que iba en el pollino de Asna? Isaías lo está diciendo. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Entonces, San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pone el versículo 38 de Isaías 53 y pone el versículo 40 de Isaías capítulo 6, versículo 10. Y dice, esto dijo Isaías cuando vio ¿qué? Cuando vio ¿qué? La gloria de ¿quién? ¿Y qué es Cristo? ¿Es la gloria de quién? Vamos a Isaías capítulo 6. Yo quiero que ustedes vean qué es lo que vio Isaías. Que a mí siempre que me gusta a mí en el estudio bíblico estudiar la apariencia de Jehová, y esto es uno de los versículos que me gusta leer, ¿no? Isaías 6, Ezequiel capítulo 1, Daniel capítulo 7. Dice Isaías, el capítulo 6. Vuelvo a retomar el versículo 10. Lean el versículo 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Quién le estaba hablando a Isaías? Retrocedamos. El versículo 9 dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. ¿Quién es el que estaba diciendo esas palabras? El versículo 8, después oí la voz de él. ¿De quién? ¿Qué decía? ¿A quién enviaré? ¿A quién nos irá? Y yo respondí, yo heme aquí, envíeme a mí. ¿Quién estaba hablando? El Señor. ¿Qué había visto ahora Isaías? Porque allá vimos en San Juan capítulo 12 que eso escribió cuando él vio la gloria del Señor. Y en capítulo 12, ¿de quién no está hablando? ¿Quién es el personaje principal en San Juan capítulo 12? ¿Estamos despiertos? Jesús. Pero acá no está Jesús. Acá me dijo, oí la voz del Señor. Leamos capítulo 6, el versículo 1. Vi yo al Señor sentado. ¿A quién? Al Señor sentado. ¿Cuántos vio? Al Señor. 1. Y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno daba voces al otro diciendo, esto decían los ángeles. ¿Cuántas veces lo alaban? ¿Por qué? Si es uno. En Apocalipsis, ¿por qué se lo alaba 3 veces? Si es uno. Ahora dice, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Retomemos, vamos de nuevo, para que en base a la repetición se reafirme la enseñanza.
¿Por qué dijo esto Isaías 41? Estas cosas dijo Isaías cuando vio su ¿qué? Su gloria. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Que responda la Biblia. Muchos ya lo conocen. Bueno, primera de Tesalonicenses, capítulo 3. No, Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para expiar el pecado, acabar la prevaricación y traer la justicia de los siglos. ¿Cómo le llama eso la Biblia? El misterio de la piedad. El misterio de la piedad, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Y si le dice misterio es porque es un misterio. Tiene parte de misterio, parte revelada, parte que podemos comprender con nuestros cerebritos, con nuestro cerebruto humano, y otra que la seguiremos estudiando por la eternidad. ¿Qué dice? Dios, ahí no dice el Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? Dios se manifestó en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién es Cristo? Cristo es, según Isaías, dijo eso cuando vio la gloria del Señor. ¿A cuántos vio en el trono? A uno. ¿Quién estaba? ¿Cuántos estaban subidos en el pollino de asno? A mí me parece hermoso el tema. Linda la teoría. Vamos dándole una vuelta de rosca y vamos cerrando el tema. Le dije que retengan esa imagen cuando Cristo llega a la cima y todos daban voces y clamaban. Quiero leer un pasaje del libro del deseado de todas las gentes, el capítulo que dice viene tu rey, creo que dice así, tu rey que viene, ahí está. Bueno, cuando sucedió todo ese tumulto y ese vocerío, griterío, los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproximaba a la ciudad con un gran concurso de gente. O sea, en la ciudad estaban alborotados porque venían un montón de gente con Jesús. Pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar a la multitud. Cuando la procesión está por descender del monte de las Olivas, los gobernantes la interceptan. Inquieran la causa del tumultuoso regocijo y cuando preguntan: ¿quién es este? Los discípulos, llenos de inspiración, contestan. ¿Quiénes contestan? Los discípulos. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo y comienzan a enumerar el Antiguo Testamento. ¿Quién es este? ¿Quién sabe quién es Cristo? Estudie la Biblia, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Sigue diciendo la hermana White. Vamos a ir terminando. Adán nos dirá, ¿qué va a decir Adán de Cristo? Esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Le preguntemos a Abraham, ¿quién es ese que viene en el pollino de asno? Y Abraham os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Le preguntemos a Jacob, ¿quién es el que está en ese burrito? Es Shiloh, de la tribu de Judá. Isaías dirá, es Emanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Hermanos, ¿qué más podemos sumarle a esto? Príncipe de paz. Jeremías os dirá, la rama de David, Jehová, justicia nuestra. Daniel lo dirá, el Mesías. Oseas os dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová,
es su memorial. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Perdón. Juan el Bautista dirá, ¿qué dirá Juan el Bautista? Ese es fácil. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le preguntemos a Dios, ¿qué dice de ese hombre que está subido en un pollino, que está por dar su vida? El gran Jehová ha proclamado desde su trono: este es mi Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos: este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. ¿Y quiere preguntarle a alguien más? Hay un dicho, se me fue el dicho, estoy como el Chapulín Colorado, que hay que conocer a tu enemigo, ¿verdad? Hay un dicho, se me fue, lo estaba por decir, hermano. Hay que conocer a tu enemigo. Le preguntamos a Satanás, ¿quién es ese que estaba en el burrito? ¿Quién es? El príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo: sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, ora para hablar de esos dos textos, pero sin una conclusión, sin algo que nos reanime, hermanos. ¿Qué más necesitamos para reavivar nuestro espíritu? ¿Qué más necesitamos, hermanos, para que volvamos al primer amor? ¿En qué momento de nuestra vida hemos dejado de luchar? ¿En qué momento se nos cambió ese código de que voy y veo qué es lo que está mal, veo todo malo? ¿Cristo está en nuestro corazón si todo lo vemos mal? ¿Cristo está en nuestro corazón si maltrato a mi semejante? ¿Cristo está en mi corazón si vivo en pecados sexuales? ¿Qué es Cristo para mí entonces? ¿Una fuente de los deseos? ¿Una buena teoría? ¿O es el verbo? Quiero terminar con 2 versículos y cerramos. Le preguntamos a la Biblia: ¿cómo sé yo si Cristo está en mi corazón, si está en mí? Preguntamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 4. El que dice, fíjese la palabra que usa, ¿no? Yo le conozco. Yo le he conocido. ¿Será que nosotros hemos conocido a Cristo? El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es el tal? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿En qué se resumen los mandamientos? ¿El amor a Dios? ¿Solamente el amor a Dios? No, el amor al prójimo. Y leemos capítulo 3. Capítulo 4, el versículo 20. No, este no es, lo anoté mal. El que dice que le ama y aborrece a su prójimo, ¿cuál es? Estaba leyendo el capítulo 5, 20, perdón. ¿Ve? A veces falla la logística. 4:20. ¿Qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios, y no han escuchado, nunca han escuchado eso. Yo lo amo mucho a Dios, predico, pero a ese otro no lo puedo ni ver, me tiene harto. Mira, en cualquier momento le voy a calzar una. Pero cuando se equivoca, ahora suena. Salgo a desparramar por todas partes. ¿Eso es amor al prójimo? Porque si a vos te pasara algo, ¿no te gustaría que todo el mundo esté hablando? ¿A vos no te gustaría que te ofendan con palabras? ¿O no? Esa es la regla de oro. Haz con el prójimo como quiere que te hagan contigo mismo. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, otra vez,
es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que tengan un feliz sábado, hermanos.